Bueno, en este circuito consta de tres trayectorias cerradas, posee tres ramas y tiene dos mallas. Como hay dos mallas, ¿cierto? Malla 1, malla 2, entonces son dos ecuaciones lineales. Por cada malla, una ecuación. Entonces hay dos corrientes. La corriente que circula por la malla 1 y la corriente 2 que circula por la malla 2. Entonces, en la malla 1 la corriente principal es I sub 1 y la secundaria es la corriente I sub 2. Y en la malla 2 la corriente I sub 2 es la principal y la secundaria es la corriente I sub 1. Para polarizar las respectivas mallas, entonces el sentido de la dirección del sentido de la corriente va en sentido horario. Entonces, aquí en la fuente, el segmento más largo es el positivo y el segmento corto es el polo negativo. Entonces, está la voltaje en resistencia 1 y la voltaje en resistencia 2, que es de la malla 1. Entonces, por el positivo entra la corriente y por el negativo sale la corriente. Entonces, en la fuente, digamos, el primer signo es el negativo y el segundo signo es el positivo. Entonces, vamos a polarizar la malla 1 con respecto al segundo signo. Entonces, el segundo signo de la fuente es el positivo. El segundo signo del voltaje en la resistencia 1 es el negativo. Y el voltaje en la resistencia 2, el segundo signo, es el negativo. Entonces, positivo con positivo, vemos aquí la correspondencia y el polo negativo con el negativo. Entonces, vamos a polarizar la malla 1 con respecto al segundo signo, o sea, con el positivo de la fuente. Entonces, quedaría la fuente 1, ¿cierto? Menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 2 igual a 0. Como especifica en la ley de voltaje de Kirchhoff, de que la suma de las diferencias de potenciales en una trayectoria cerrada es 0. La fuente 1, ¿cierto? Menos el voltaje en la resistencia 1 menos, entonces, como aquí en la resistencia 2 es común a la malla 1 y a la malla 2, entonces lo ponemos como factor común, resistencia 2, de la corriente principal en la malla 1 es I sub 1, menos la corriente secundaria, que sería I2. Igual a 0. Entonces, la fuente 1 menos, entonces aquí, corriente sub 1, ¿cierto? El voltaje en resistencia 1, la corriente sub 1 por R sub 1 menos I sub 1 menos por más menos por R2 y menos por menos más I2 por R2 igual a 0. La fuente es sub 1 menos, tenemos que I sub 1, entonces factor común, I sub 1 de
de R1 más R2 más la corriente 2 por R sub 2 igual a 0. ¿Cuánto vale la fuente 1? Vale 10 voltios. Entonces 10 voltios menos I sub 1. R1 ¿cuánto vale? Vale 100 ohmios. Vale 100 ohmios más. ¿Cuánto vale R2? Vale 80 ohmios. Más la corriente 2. ¿Cuánto vale R2? 80 ohmios. Igual a 0. 10 voltios de la fuente 1 menos la corriente 1. 100 más 80 da 180 ohmios. Más la corriente 2 por 80 ohmios. Igual a 0. 10 voltios menos 180 ohmios por la corriente 1 más 80 por la corriente 2 igual a 0. 180 ohmios más 80 ohmios, entonces pasan al otro lado de la ecuación con el signo contrario. Entonces quedaría 180 ohmios, 180 ohmios de la corriente 1. Este que está con signo positivo pasa con signo negativo, entonces sería menos 80 ohmios por la corriente 2 igual a 10 voltios. Entonces, esta es la ecuación número 1. Esta es la ecuación número 1. Entonces, ahora vamos a polarizar la malla 2, ¿cierto? Con respecto al segundo signo, al positivo. Entonces, el positivo sería primer signo, segundo signo, al segundo signo. Entonces, sería aquí el positivo, será la fuente 2. Entonces, el negativo sería el segundo signo menos. En el voltaje en la resistencia 2. Voltaje en la resistencia 2. Menos, ¿cierto? Voltaje en la resistencia 3. Igual a 0. Entonces, la fuente 2, ¿cierto? Menos. Aquí como en esta resistencia es común a la malla 2 y a la malla 1, entonces la dejamos como factor común. Entonces, la resistencia 2, ¿cierto? Factor común de I sub 2, que como estamos en la malla 2, es la corriente principal, I sub 2, menos I sub 1, menos el voltaje en la resistencia 3, que es igual a 0. Como I sub 2 viene a ser la corriente principal, entonces se resta con la corriente sub 1. ¿Por qué? Porque como la corriente sub 1 va en una dirección,
¿cierto? Y la corriente 2 va en dirección opuesta, entonces por eso es que se hace la diferencia. Entonces la fuente 2 menos I sub 2 por R2, menos por menos más, I sub 1 por R2, menos la corriente 2 por la resistencia 3 igual a 0. Que la fuente 2, ¿cierto? Menos I sub 2 por R2 menos la corriente 2 por R3 más la corriente 1 por la resistencia 2 igual a 0. Tenemos que en la fuente 2 menos, o sea, aquí es factor común, ¿no es cierto? I sub 2. I sub 2, hagamos con factor común, R2 más R3 más la corriente 1 por la resistencia 2 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la fuente 2? Vale 5 voltios. Vale 5 voltios menos la corriente 2. Entonces, R2 ¿cuánto vale? R2 vale 80 ohmios. 80 ohmios. Más R3 ¿cuánto vale? 150 ohmios. Más I sub 1. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Vale 80 ohmios. Igual a 0. Entonces tenemos 5 voltios menos I sub 2. Entonces, 80 ohmios más 150 ohmios da 230 ohmios. Más la corriente sub 1 por 80 ohmios igual a 0. Entonces sería 5 voltios menos 230 ohmios por la corriente 1, por la corriente 2, más 80 ohmios por la corriente sub 1 igual a 0. Entonces, esta es la segunda ecuación. Entonces, menos 230 por I2 más 80 ohmios por I sub 1, entonces esto que está restando pasa al otro lado de la ecuación a sumar, entonces quedaría 5 voltios igual a signo negativo, entonces pasa con signo positivo, 230 ohmios por I sub 2. Este que está con signo positivo pasa con signo negativo, menos 80 ohmios por I sub 1. Entonces la segunda ecuación sería menos 80 por I sub 1 más
230 por I sub 2 igual a 5 voltios. Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. En el video anterior, en videos anteriores, se explica cómo hallar los valores I sub 1 y I sub 2. Entonces aquí únicamente vamos a dar respuesta. Entonces, para I sub 1, esto es igual a 0.077 amperios. Y para la corriente 2 es igual a 0.048 amperios.